Gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto estar en esta tercera charla sobre los derechos humanos y los derechos político-electorales. Me da mucho gusto saludarte, Minerva. Muy buenos días. Fernando Zamora, Martín, Rosa Estela, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén armados de una buena taza de café, listos para iniciar esta clase. Pues nuevamente doy las gracias a la Escuela Judicial Electoral, que muy gentilmente me hace el favor de invitarme a dar estos cursos. Insisto, hoy es nuestra última charla, así que por favor, toda la batería de preguntas y de inquietudes que tengan, es el momento adecuado para hacerlas. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en las dos clases y iniciamos de lleno con el tema de los derechos político-electorales del ciudadano. Vamos a utilizar también una presentación para guiar un poquito, darle forma a nuestra charla. Decíamos entonces que el tema de los derechos humanos tiene como una especie de receptáculo que es la Convención Americana justamente de los mismos. Esa Convención Americana nos permite reencontrarnos en el ADN, en el genoma de lo que somos como seres humanos, ¿no? Más allá de las cuestiones biológicas, físicas, pues ahí justamente nos indica de qué estamos hechos, por lo menos esta población que está en esta región del mundo. Y esos derechos humanos fueron ratificados por el gobierno mexicano dentro de las facultades que establece el Senado de la República y el propio presidente de la misma. Así que bueno, pues conforme a la estructura normativa que tenemos, también constituyen leyes fundamentales. Y a partir del 2011 quedó muy claro que pegadito a la Constitución se encuentra nuestra Convención Americana. Esto que indica que, bueno, pues hasta desde la visión física que debemos de tener ahí a la mano de la versión física de nuestra Constitución, tenemos que hacer una impresión de la Convención Americana y agregarla incluso al mismo texto, al mismo libro, para que entendamos que forma parte de lo mismo y que estos derechos humanos tienen como propósito, pues, digamos, ser la limitante, ¿no? El reconocimiento de los mismos debe ser la limitante del ejercicio del poder arbitrario de las personas en lo privado o del Estado. Así que buena parte, digamos, de la actividad estatal debería estar enfocada a no solamente a preocuparse, sino a ocuparse de cómo se defienden estos derechos humanos, cuál es su papel para justamente impulsar, generar las herramientas mediante las cuales se desarrolle de una manera adecuada o eficiente estos derechos, pero al mismo tiempo cómo los protege, generar los instrumentos jurídicos necesarios para que en el momento que alguna circunstancia, persona o autoridad restrinja o limite estos derechos, pues exista primero que nada un control interno. Y ese control interno, ayer lo estuvimos platicando de manera amplia, tiene que ver con el test de proporcionalidad. ¿Esto qué implica? Pues implica que la propia autoridad tiene que ejercer un raciocinio, ¿no? Una razonabilidad importante para determinar si sus medidas, primero, no son arbitrarias. En segundo lugar, si se pueden sujetar a un autocontrol, llamémosle así, para ser objetiva en el análisis y en la determinación de la restricción a ese derecho fundamental. Este test de proporcionalidad entonces pasa por un análisis de la legitimidad que tiene la finalidad del Estado para restringir ese derecho. Es decir, para alcanzar un fin necesita los medios. Entonces, los medios van a ser estas medidas concretas, objetivas, que limitan los derechos humanos
pero atendiendo a una finalidad o a ese fin. Lo importante es determinar qué tan legítimo es esa finalidad. No basta con que el Estado o la autoridad determine que requiere llevar a cabo alguna actividad o que lograría alcanzar tales resultados si realiza tales y cuales acciones. Así que no necesariamente basta con la declaración unilateral por parte del Estado sobre este concepto de legitimidad de la finalidad que persigue. Podría ser que estime que esa finalidad es mejorar el bien común y entonces nos ubicamos, por ejemplo, en una visión de corte utilitarista, donde puedo beneficiar a la mayoría, voy a generar una mayor satisfacción a un gran grupo de la población y voy a limitar los derechos de algunos cuantos. Y esa limitación de esos derechos, pues no necesariamente está vinculada justamente con el respeto de los derechos humanos, porque también hemos platicado que hay temas que no pueden trastocarse, como la dignidad humana, como el derecho a la justicia y como el concepto de democracia sustantiva o democracia representativa. Esas tres piezas que forman parte de la torre de Jenga, ¿se acuerdan que lo platicamos? De este juego de los derechos humanos, de esta torre o este sistema de los derechos humanos, pues nos lleva justo a entender que hay piezas que no pueden tocarse. Y habrá otras que si bien no están en la base, pero sí se encuentran en un segundo o tercer nivel y que también son muy importantes para poder controlar esta verticalidad del sistema del cual pues todos despertamos y gozamos de esos derechos. Espero que nadie haya tenido ningún familiar que haya sido abducido por seres extraños con pasamontañas por ser críticos de un gobierno o que nadie vaya a ser perseguido por manifestar sus ideas hoy o tener una creencia religiosa, ¿no? O tener esta libertad de expresión que me da la Escuela Judicial Electoral o que me reconoce esta Escuela Judicial Electoral para impartir mi charla del día de hoy bajo varios derechos fundamentales que tengo, como es el derecho a dedicarme a la profesión que yo quiero y además el concepto de la libertad de cátedra. Ese también es un derecho humano. Bueno, pues todo este conjunto de derechos de piezas que forman parte de este sistema de derechos humanos, el Estado, decíamos, tiene que tener un autocontrol. Y a veces, pues sí, es complicado. Yo me lo imagino cuando a lo mejor tenemos algún tipo de comida que se nos antoja mucho a nosotros, pues como los chocolates, ¿no? Que si uno come y come y come el chocolate, pues me parece que así podría ser la autoridad, ¿no? En este sentido, en esta mala analogía, perdonen a ustedes, pero pues de que tenga este afán, ¿no? Interés de estar restringiendo y restringiendo los derechos sin tener una medición, un control o un autocontrol. Así que el test de proporcionalidad, atendiendo a la finalidad o a la legitimidad del fin que persigue el Estado, se tendría que analizar si las medidas son adecuadas, estos datos o actos concretos de autoridad son los adecuados porque están alineados a esa finalidad. O sea, hay un sentido común lógico que nos indica que sí es viable que con esos medios se alcancen esos fines. Que la medida sea necesaria. Esto implica que tengo un pool de medidas adecuadas, varias medidas que son las que pueden llevarme a ese fin. Así que escojo entre las que menos perjuicios generan, pero que realmente me acercan de una manera más efectiva o eficiente a esa finalidad. Por lo tanto, tengo que escoger justamente dentro de esas cuál sería la más necesaria. Y finalmente, llevar a cabo un examen de estricta proporcionalidad. Y esto tiene que ver con los derechos en concreto que estoy restringiendo. Y bueno, pues lo que tengo que hacer es como una especie de medición numérica, objetiva, concreta, fría, para poder determinar más o menos en qué porcentaje
de beneficios alcanzaría yo mi máximo con este tipo de medidas? Y al mismo tiempo, ¿cuáles los números negativos que representa la restricción de los derechos humanos? Hablábamos, por ejemplo, de circunstancias dramáticas como la pandemia, y una medida para alcanzar un fin legítimo, que era que la población no se contagiara más, o mantener cercado el virus o identificada a las personas eh, con las personas que podían estar en posibilidad de infectar, se requería que todo aquel que se sintiera enfermo y que declarara ante el Estado, ante la autoridad de salud, que tenía COVID, tenía que decir con qué personas estuvo reunida. Y esto no se trata de que si quiere colaborar o no, era una orden. Y tenías que decir para qué, pues para que se pudiera avisarle a esas personas, pues lo que te estaba sucediendo y que al mismo tiempo ellos no contagiaran a otras. El hecho de que nosotros tengamos que declarar así ante la autoridad, pues es una restricción de nuestros derechos humanos a la privacidad. ¿Qué tal si en ese inter alguien se reunió con el amante? No quería, pues ni modo, pues tenía que decir con quién se había reunido, ¿no? O decir que se había reunido con el partido contrario, bueno, pues ni modo, tendría que decirlo de esa manera. Ese, digamos, es un pequeño dato de cómo se restringe un derecho humano, porque tiene que ver con un acto de molestia respecto de la información que es personalísima. O bien que se dijera, bueno, vamos a restringir el derecho humano de la libertad de reunión y no pueden reunirse más de 5 personas. Oye, pero es que en mi familia somos 6, con los abuelos, pues no pueden, no puedes festejar el cumpleaños de tu abuelo. Oye, que mira que ya está, es último cumple tal vez, pues ahora festéjale un feliz no cumpleaños, pero no lo puedes festejar. ¿Y eso implica una restricción a los derechos humanos? Sí. En el test de proporcionalidad, en el examen de proporcionalidad, pues vemos que hay un fin que es la idea de que no nos contagiemos, que mantengamos más o menos ubicado por donde se puede mover el virus. ¿Y eso es un fin legítimo? Pues sí, nos queda claro. ¿Qué medidas son las que voy a aplicar? Pues tengo varias medidas. La primera puede ser nadie sale de su casa, toque de queda. La segunda es, pues sí puedes salir, pero no puedes salir con 2, 3 personas. Otra medida, si sales, usas cubrebocas. Si sales, pues no te puedes reunir con 5 personas. Entonces tomo 2 medidas de esas porque veo que todas esas medidas son adecuadas para alcanzar la finalidad que estoy buscando. Y entonces decido cuáles son las que mejor se acomodan al propósito que busco y determino que todos tienen que usar cubrebocas, porque si no usas cubrebocas no puedes tomar un avión, si no usas cubrebocas no puedes entrar a la oficina, no puedes entrar al cine, a los teatros, a los restaurantes, aunque te enojes, te van a rechazar el servicio. No puedes entrar a un hospital y por lo tanto se te va a negar el servicio probablemente. Bueno, entonces veamos cómo la medida de usar cubrebocas puede restringir derechos humanos en vía de consecuencia. Y por otro lado, decido que también no pueden reunirse más de 5 personas. También es la violación o la restricción a un derecho fundamental. Pero finalmente estas 2 medidas, junto con muchas otras, de las cuales estoy escogiendo, considero que son las más adecuadas en este momento. Y lo que ahora realizo es este análisis de la proporcionalidad. ¿Qué tanto beneficio obtendría yo? Pues en una tabla del 1 al 10, probablemente tenga entre 7 y un 8 para tratar de controlar la pandemia. Y la restricción que estoy provocándole en derechos a estas personas, pues creo que más o menos justificada y razonable, pues es un 3. Siguen actuando, siguen desarrollando sus actividades, pueden ver a sus familiares,
etcétera. Hoy hay videoconferencias, la tecnología, lo que quieran ustedes. Bueno, pues esto puede generar sí una restricción, pero no una gran restricción. Es decir, el saldo es positivo frente a las posibilidades de restricción. Así que me parece que la medida que estoy tomando en este momento, ordenando el cubrebocas y que no haya reunión de más de 5 personas, es una medida justificada para restringir ciertos derechos humanos. Hasta aquí vamos bien, como si es posible restringir, bajo qué elementos el Estado debería de llevar a cabo este autocontrol, y si no lo hace, pues aquí está la sociedad que le recuerda mediante el acceso a la justicia, que pues el Estado debería de ejercer o llevar a cabo estos test de proporcionalidad. Si no lo hace así, lo tendrá que hacer el juez. Y el juez tendrá que evaluar entonces si la medida empleada se justifica o no en términos de las restricciones a los derechos humanos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno, pues este pequeño trago de café sirva para saludar a los dos Césars, a Uciel. ¿Cómo estás? Buenos días. Martín, creo que ya nos habíamos saludado, y si no, de nueva cuenta. Bueno, y así iremos saludando a quienes más ya se animen a abrir su cámara. Hasta acá entonces quedamos que vamos bien. Ahora, la restricción, digamos, este es como un primer punto muy importante. Saber que el Estado sí puede restringir los derechos humanos a partir de ciertas modalidades. Y cuando hablamos ya de esa restricción y de modalidades, entonces entendemos que el concepto de derecho humano se traslada a derechos fundamentales. Y la verdad es que tampoco nos vamos a desgarrar las vestiduras por decir, ay, no, hay que decirle derecho fundamental o derecho humano. No, simplemente lo que hay que entender es que cuando ya los tropicalizamos a nuestro concepto mexicano, entonces van a sufrir una serie de modificaciones, de alteraciones, de adecuaciones, atendiendo a qué? Pues a las circunstancias y el contexto histórico en el que vivimos. Hay valores y principios que la sociedad hoy en día no considera tan relevantes como hace pues algunos años, ¿no? Y justamente hablábamos, por ejemplo, de la libertad religiosa. Hace 40 años, 50 o más, pues eso representaba un debate cotidiano, ¿no? De cómo el Estado restringía, de cómo el Estado cerraba iglesias, cómo perseguía a, digamos, a aquellos que o mantenían una religión o trataban de sacar a flote otro tipo de creencias religiosas, ¿no? Y este debate, pues, entre religiones, pues también ha sido muy complejo en la historia. Pero para esta sociedad mexicana, hoy no es un tema de debate. Lo tenemos o creemos que lo tenemos bastante superado el tema, ¿no? Bastante controlado en lo que corresponde a la separación iglesia-estado y el derecho humano a la creencia religiosa. Sin embargo, hay casos que nos recuerdan lo dramático que puede ser hoy en día tener digamos, unos postulados religiosos que pudieran llevar a casos verdaderamente dramáticos. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, y lo comento con mucho respeto, hay casos donde la familia es una familia, digamos, ortodoxa, tradicional, conservadora en cuanto a los usos, costumbres y creencias religiosas, y resulta que, bueno, no admiten la transfusión sanguínea. El caso dramático de un niño que puede tener alguna enfermedad y que por alguna razón, como lo he platicado en otros foros, en el famoso caso del niño Marcos, pues al final de varias intervenciones, desde médico del vecino que está en la casa, cerca de la casa, o del pequeño consultorio hasta el gran hospital, todos han señalado que se requiere una transfusión sanguínea para estabilizar los signos vitales de este chiquito. Y bueno, por más que los papás y los médicos intentan llevar a cabo este procedimiento, el niño se opone, se arrancan las agujas, ¿no? Y los médicos dicen que ya no pueden
digamos, no se comprometen a que, digamos, con la fuerza, pues, puedan hacerle algo a este chico, porque, bueno, pues no, ni siquiera lo pueden anestesiar. No, el papá, pues a pesar de todas sus creencias, le dice que pues tienen que ponerle sangre, ¿no? Y que esa sangre, bueno, pues va a permitirle por lo menos que esté vivo. Y ya después van a ver qué enfermedad tiene el niño, ¿no? O sea, tampoco es una garantía que se va a salvar. El asunto es que un niño consciente de 9 años, pues le recuerda a su papá todo lo que le ha enseñado acerca de la vida, la muerte, el plano temporal y el plano permanente que implica la muerte. Así que lo que le dice, ¿cómo es posible que ahora me vengas con el cuento absurdo de que lo más importante está aquí en este plano y lo que quieres hacer es condenarme por los siglos de los siglos, ¿no? A sufrir en un infierno maldito. ¿Por qué? Porque voy a tener una transfusión sanguínea. Y ante esa complejidad del caso, el niño termina falleciendo. Los padres ni siquiera pueden ir al entierro porque están presos. La razón es que hay una norma jurídica que establece que los padres tienen el deber, la obligación de hacer todo aquello que se encuentra a su alcance para proporcionar y garantizar la vida, la salud, un desarrollo psicoemocional saludable de sus menores hijos de edad. Bueno, pues este dramatismo, ¿no? Nos lleva también a pensar cómo es que en los juicios tendrían que acreditarse este tipo de cosas. O por ejemplo, Rosa y Minerva y Karina, también muy buenos días. Imaginemos que ya pronto saldrá una iniciativa, se aprobará una iniciativa de ley donde establezca que todas las mujeres tendrán que hacer el servicio militar de manera obligatoria, sin importar la edad. Todas las mujeres tienen que pasar por el servicio militar. Entonces dicen, oh, entonces es que yo tengo un montón de compromisos. No, esto es obligatorio. Bueno, hasta este grupo BTS, ¿no? Este grupo coreano ya va a dejar la gira de 3 años, ¿no? 2 años y medio, súper famosísimo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el servicio militar. No me importa que seas BTS y o que seas ama de casa, que tengas 3 hijos y 2 chiquitos. Nada. Tienes que hacer el servicio militar y de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque los fines del Estado son unos. ¿Y esta es una medida restrictiva? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo quiero estar de flojo en mi casa. Yo no quiero hacer esas cosas. Bueno, yo quiero dedicarme a lo que me quiero dedicar en mi vida. Pero tú me estás limitando a que no puedo ser cantante, no puedo estudiar la universidad durante 2 años o año y medio que dura mi servicio militar. Oye, acabo de emprender, pues un negocio, güey, no sé, pues ahí a ver quién te lo atiende a tu negocio. Oye, mi novia, me costó 5 años que me diera el sí. Pues mándale cartas o mándale un WhatsApp. Pues. Así que a esas cosas no les importa al Estado. ¿El Estado tiene una finalidad? Sí. ¿Generar qué? Bueno, pues generar protección para sus habitantes. Oye, pero dicen por ahí que la iniciativa señala que las mujeres que hagan el servicio militar van a pasar a formar parte de la Guardia Nacional. Y ahora que están militarizando el país, pues también ya vamos a ser militares ahí de rango. Pues sí. Pero yo no quiero eso. Yo quiero dedicarme a otra cosa. Pues no. ¿Hay una finalidad para el Estado? Sí. ¿Cuál es? Pues la protección del Estado mismo, la protección de la comunidad, etcétera, bajar los índices de violencia, que es lo que está justificando con el tema de la militarización. Ahora, ¿es legítima esa finalidad que busca el Estado? Entonces ahí sí ya nos abrimos los ojos y empezamos a recordar, ¿qué me dijo el profesor? ¿Qué me dijo? Test de proporcionalidad. Veamos si cubre esto que es elemental para restringir un derecho. ¿Qué tan legítimo es la finalidad? Eso todavía no lo hemos visto cómo se analiza. Segundo, que la medida sea adecuada.
Esto implica que realmente tenga sentido común con la finalidad que persigue. Y que todas las mujeres que hagan el servicio militar, pues van a entrar a ser parte de la seguridad nacional. Pues sí, ¿tiene vinculación? Sí, sí tiene vínculo, ¿no? Porque las mujeres son muy honestas, las mujeres son muy, muy, más cuidadosas y seguramente nos protegen mejor. Como amazonas, así me las imagino, ¿no? Y luego, el análisis de si la medida es necesaria. Esto significa que debe haber un conjunto de medidas antes, que todas sean adecuadas en torno a ese fin, y escojo la que mejor se acerque, la que mayores beneficios le otorgue para lograr esa finalidad. Tengo, por ejemplo, una medida que es las mujeres al servicio militar y Guardia Nacional. Ok. Tengo otra medida que se llama, ¿y si contrato unos mercenarios? Hay muchos ejércitos que se alquilan en el mundo. Pues, ¿por qué no? Y bueno, pues, ¿por qué voy a sacrificar a mis ciudadanos? Pues mejor contrato un ejército de Europa del Este, ¿no? Y pues esos que vengan a defendernos. Esa puede ser una medida, ¿sí? Y no estoy restringiendo derechos humanos, pues de mis ciudadanos, ¿no? Porque esta es la prestación de un servicio profesional, ¿ok? ¿Qué otra medida tengo? Pues que realmente utilice el aparato de inteligencia para capturar a los delincuentes y no para espiar a los ciudadanos. Bueno, pues ese es otro tema. Oye, pues, ¿por qué no me siento a negociar con el Chapo, con el otro Chapo, con el otro delincuente y que eso nos controlen un poco? Pues no sé, esas son medidas, son medios para alcanzar fines. Lo que hay que ver si los fines son legítimos en ese sentido, porque a mí ya no me parece que le permitas a unos malosos actuar impunemente para que te ayuden a controlar, pues eso ya no es un fin legítimo, ¿no? Insisto, no nos parece fin legítimo, pero todavía no hemos analizado cuáles son las características de un fin legítimo. Pero bueno, pues esta idea de llevar a cabo este test de proporcionalidad, si no lo hace la autoridad, lo tiene que hacer el juez cuando impugnamos o presentamos un amparo o algún medio de impugnación, tiene que llevar a cabo este test de proporcionalidad. ¿Qué tal si decimos que no pueden votar los hombres divorciados? ¿Por qué no pueden votar los hombres divorciados? Pues no sé, si ya demostraron que fracasaron en su matrimonio, pues ahora van a fracasar también en la toma de decisiones. O a lo mejor vamos a poner el voto solo para los varones, ya no para las mujeres. Nos regresamos a los años 40 y 50, que las mujeres no votan, son bien revoltosas las mujeres, se andan pidiendo, hay miles de cosas. Mejor ya que, bueno, eso implica una modalidad, una restricción a un derecho fundamental, claro. Si subo la edad, como platicamos ayer, en lugar de 18 a 23, bueno, pues le voy a restringir derechos humanos en su vertiente político-electoral a los chavos de 18 a 23. Pero, ¿lo puedo hacer, Martín Cruz? Pues no se podría, doctor, yo considero que ya sería una medida regresiva. Bueno, el de las mujeres, por ejemplo, sí, o tal vez no. ¿De qué depende? Del grado de justificación y entender que esos derechos humanos que voy a restringir se encuentran en la base de la torre de los derechos humanos, como el tema de la dignidad. Entonces esos no los puedo mover. Entonces ahí sí, Martín, tienes toda la razón. Pero si yo determino, por ejemplo, que la modalidad de votar sea ahora a partir de los 23 años, ¿es viable? Sí. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Tengo facultades constitucionales? Sí, lo puedo hacer. ¿De qué depende entonces ahora? Pues dependerá de mi test de proporcionalidad. Si yo no justifico la legitimidad de la finalidad, pues todo se cae. Si yo no justifico que la medida sea adecuada para alcanzar esa finalidad, todo se cae.
Si yo no justifico que la medida es necesaria porque ya escogí dentro de varias la que mejor se acerca a esa finalidad, pues entonces también se cae. Si no hay un examen de estricta proporcionalidad en cuanto a los beneficios que voy a obtener y los perjuicios que le estoy provocando a esos chavos de 18 a 25, total, ni votan. Bueno, pues si no hay ese análisis, también se cae. O si se demuestra que el examen genera más perjuicios que beneficios, se cae la medida. Si se demuestra que hay otras medidas que también pudieron ser ocupadas y menos gravosas, pues entonces la medida se cae. O si se demuestra que no hay legitimidad en ese fin, pues también la medida se cae. De ahí la relevancia, Martín, de que debemos de pensar que el Estado sí puede restringir bajo dos consideraciones. Una, que no se trate de las piezas centrales o básicas, como la dignidad humana, el acceso a la justicia y la democracia, que soportan la torre de los derechos humanos. Ese sería el primer punto. Segundo punto, que se haga un examen de la proporcionalidad de la medida. Eso es indispensable para entonces entender qué tanta, primero, entender que el Estado sí puede restringir, es correcto, porque además ya vimos que la Corte Interamericana dijo que los derechos humanos no son absolutos. ¿Cómo vamos a restringirlos? Pues depende de la finalidad que buscamos y la legitimidad de esa finalidad. ¿Ok? Bueno, pues entonces, bajo estas ideas de restricción, de que los derechos humanos no son absolutos, que pueden ser limitados, que el Estado los puede limitar, que forzosamente requiere un test de proporcionalidad, nos acercamos entonces a entender cómo se analiza la legitimidad de esa finalidad. Y la legitimidad tiene que ver, Minerva, tiene que ver con la creencia y confianza. Yo puedo creer y confiar que una persona subió a la montaña y en la noche más tormentosa, ¿no? Habló con los dioses, es más, hasta se electrocutó, le cayó un rayo y vivió, o sea, vivió para contarlo y dijo que vio a los dioses, que fue a donde los dioses tocan la tierra, ¿no? Así como algo así muy místico, mágico, holístico. Y entonces, bueno, pues yo creo en ese cuate y mira, y bajó con unas tablas, ¿no? Y dijo, y aquí están las reglas de la humanidad. Ah, pues está padre, ¿no? Pues sí, yo le creo y confío que así fueron las cosas y así, por los siglos de los siglos, seguiré transmitiendo esa idea de que creo en un ser divino y que hay representantes de esos seres divinos en la tierra. Por ejemplo, como el tema del Papa. ¿Se vale creer que es el representante de Dios en la tierra? Sí, se vale creer. ¿De qué depende? Pues de que esas personas crean y confíen que así son las cosas. Oye, pero resulta que yo creo que esos cuates son súper mega especiales, esos de apellido rimbombante, ¿no? El Don Periñón de la región burbujeante, tienen hasta sangre azul, decía, ¿no? Bueno, pues yo creo y confío que solo por tener un apellido tienes derecho a ser diputado y senador, porque tu padre fue diputado y senador. Oye, pero es que pues sí, son de una estirpe de políticos, les da el derecho de sangre y pueden ser reyes, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, ya no sé en qué va a acabar el asunto de la monarquía española, si realmente las hijas del rey Felipe van a poder ser reinas o no, o ese tema ya se resolvió, a lo mejor ya quedó en el pasado y sí podrían ser ellas las reinas. Ahora lo vimos con la muerte de la reina de Inglaterra, ¿no? Estaban ahí las apuestas que si iba a aceptar el rey Carlos, que si le tocaba a William, que si le tocaba al otro. Bueno, son derechos de herencia, ¿no? De mantenerse. ¿Por qué? Pues porque ahí naciste, punto. Oye, pero pudiste haber nacido bajo un puente también, pero ahí naciste en Buckingham.
Bueno, pues y yo creo y confío que esas personas tienen esa estirpe y esa sangre real para poderme gobernar y está bien, se llama legitimidad. Oye, si a nosotros decidiéramos ahorita quién va a ser jefe de grupo, pues a lo mejor tenemos la postura de Fernando Zamora y de César y de Uciel, ¿no? Y Karina se postulan, pero de pronto sale ahí alguien medio cómico, mágico, musical, echador para adelante, y entonces dicen, bueno, pues por su carisma, pues que sea él, ¿no? Él se lleva bien con el profe, él le dice las cosas fuertes al profe, ¿no? Él plantea bien sus puntos, argumenta muy bien, y es chistoso. Bueno, pues yo creo en su carisma, y por el carisma creo y confío que de acuerdo a una estadística o una consulta, esa es la persona que me puede gobernar, sí. Bueno, hay quien decidió que porque un candidato era guapo, pues podían votar por un candidato guapo. Y la guapura seguramente le iba a dar la inteligencia para gobernar. Y si no, no sé en qué estábamos pensando. Digo, si no lo ligamos guapura con inteligencia, ¿no? Con experiencia para gobernar, pues no sé en qué estábamos pensando. O podemos creer y confiar, además, que formamos parte de un grupo, ¿no? O tocado por los líderes, o porque nos identificamos como en una época fue el grupo revolucionario, ¿no? Y así que, digamos, decían, es que tiene sangre revolucionaria, tiene apellido revolucionario. Y pues claro, ¿no? El PRI, por ejemplo, se formó por la unión de personas y de grupos que formaron parte de este movimiento social. Y que más allá de los resultados que daba, pues sentían que formaban parte de ese movimiento y que iba en una ruta determinada, sin importar quiénes fueran los líderes. Lo que importaba era el movimiento. Así podía ser un movimiento comunista, un movimiento, digamos, proletariado de los trabajadores. Mientras eso significara y yo me identificara con ese grupo, las cosas podían funcionar. Porque creo y confío que se encuentran vigentes los postulados de ese movimiento. Pero pues ese movimiento, sus líderes ya se murieron, ya nadie sabe pues de qué va, ¿no? Luego a veces dicen, somos los bisnietos del 68, ¿ok? ¿Y qué representa el 68? No, representa, y lo ven en Wikipedia, ¿no? No, pues eso no representa el 68. El 68 representó un movimiento mundial de universitarios en contra de ciertos regímenes que limitaban los derechos humanos sin test de proporcionalidad, con arbitrariedad y sin que sus fines fueran legítimos. Bueno, pues entonces podemos creer y confiar. De eso se trata la legitimidad. Entonces, cuando hablamos de un fin legítimo, implica que debemos de creer y confiar que lo que está haciendo el Estado es lo adecuado y lo correcto, pero que además ese fin legítimo tiene que pasar por el debate serio de las cámaras. Por ejemplo, el tema de la militarización. Este asunto me queda claro que ha sido medianamente discutido por el Congreso de la Unión, o a lo mejor lo que siempre se ha buscado es una aplanadora, ¿no? Convencer a partidos para que se aprueben, más que razonar con los partidos de oposición, porque la medida es necesaria que se mantenga de esa forma. Entonces vamos viendo cómo el debate no se centra en las bondades o en los beneficios que tendría una medida de esa naturaleza, sino se centra en quiénes van a votar a favor y quiénes votan en contra. Y segundo, ¿qué tanto ha sido debatido por los tribunales ese tipo de medidas? Bueno, pues la Corte lleva 4 años administrando las cosas y no ha resuelto temas relevantes que tienen que ver con la militarización. El fin es legítimo, dependerá del nivel de debate que se tenga en la sociedad sobre ese tema.
del nivel de participación y además de apertura, digamos, del Estado, de las autoridades, a escuchar a los expertos, a escuchar a las organizaciones civiles, a escuchar a la sociedad de lo que realmente se quiere o no se quiere. Así que parte de la legitimidad tiene que ver con la creencia y la confianza, pero esa creencia y confianza tiene que venir a partir del razonamiento, de entender qué es lo que estamos haciendo o lo que va a hacer el Estado y por qué lo va a hacer. Y entonces, bueno, pues todos nos sumamos con esta política de Estado, pues vamos, jalamos. Pero ¿quiénes son los principales interlocutores de ese debate? El propio Congreso con la sociedad, abriendo foros parlamentarios, ¿no? Abriendo un parlamento para que la ciudadanía se pueda expresar ahí, si está de acuerdo, ¿no? Los grupos de expertos y técnicos expongan sus razonamientos, por qué sí o por qué no. Y además los tribunales también vayan resolviendo poco a poco un debate histórico sobre estos temas. Pero si la Corte no quiere debatirlo, pues significa que tiene dudas de que el fin sea legítimo. Si la Corte administra y guarda silencio, pues significa que tiene dudas de que el fin sea legítimo. Adelante, Fernando. No te escuchamos, Fer, tu micrófono, por favor. Perdón, mi duda sería esa. Entonces, ¿qué elementos se necesitan para establecer que un fin es legítimo, bajo la premisa de que cualquier fin podría ser legítimo si se argumenta razonablemente? Bueno, lo primero que debemos de entender es que debe haber argumentos. Primer punto, debe haber argumentos para saber de qué va el asunto, para qué lo quieren hacer, por qué lo quieren hacer. Y a partir de los argumentos se puede hacer un balance, evidentemente. A partir de estos argumentos podemos hacer un test de proporcionalidad, pero la legitimidad en sí misma dependerá de si lo que estoy buscando es generar un beneficio de la mayoría. Esto significa para un grupo de personas, es como para un interés general, pues así lo tendría yo que justificar. Pero no me parece que sea un fin, digamos, que beneficie a la población. Me parece que la finalidad es que coadyuve con las políticas directas del Estado. Me parece que son dos visiones completamente distintas. Sí, por ejemplo, el tema de la salud y la pandemia, me queda más claro que la finalidad provoca atender a un fin común. Me queda claro que el tema de la militarización atiende a una visión de la política de Estado en el tema de seguridad o de otros tipos de intereses. Lo importante, insisto, es que a lo mejor tú y yo, Fer, no tenemos el conocimiento sobre este tema tan concreto, pero tenemos ciertas ideas, sentido común de la historia, ¿no? De lo que nos recuerda de lo que ha pasado con este tipo de medidas. Y sobre todo que hemos dicho que el poder es líquido y el poder es como agua. Trata de controlar tú una fuga. No puedes, el agua se va por donde encuentra espacio. Así es el poder. Y eso hay que entenderlo para poder comprender que el poder es físico y el poder es del Estado, ¿no? O es particular o es del Estado. Poder fáctico en los hechos o es el que lo permiten las normas jurídicas. Así que ese poder se mueve por donde trata de encontrar espacios. Por eso siempre es importante encontrar los diques que reencaucen y canalicen esa fuerza del agua, esa fuerza del poder. Pero claro, si hay una fractura, pues por ahí se va a colar y te vas a tener una humedad en la pared. Pues evidentemente, por cualquier grieta se filtra el agua y sube y hasta que bota la pintura y te genera un problema de un enmohecimiento y de bacterias en tu pared o debilita un muro y lo tira. Entonces,
¿Era necesario que en este país se estuvieran revisando de manera constante los diques? Sí. ¿Era un tema de cómo construimos esos diques? También. Fue un tema de que, ay, mira, pues como que el puente se mueve, pero no pasa nada, no te caes. Pues sí, y así. Nunca nos dimos cuenta, Fernando, que de la manera como construimos esta transición democrática, por ejemplo, pensábamos que más o menos estaba bien. Y tan pensábamos eso es que muchos ciudadanos se alejaron, ¿no? El haber pasado de un partido hegemónico durante 70 años, imagínense, 70 años. Yo no sé si alguno de los amigos que está acá o amigas ya tiene 70 años que nos pueda decir, bueno, pues desde que yo era bebita me tocó todo este régimen. Y pensamos que lo que teníamos controlado porque tuvimos, digamos, 12 años de probar otro gobierno, ¿no? Sobre todo a nivel de presidencia de la República, bajo condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque si bien hemos platicado que el sistema presidencial latinoamericano, que tiene sus particularidades, la figura presidencial es la que más poder líquido tiene, la que trata de encontrar por dónde hay espacios y grietas y lo encuentra en los gobernadores de los estados, en los legislativos de los estados. Lo encuentra, pues ahí tiene a su consejero jurídico, a su secretario de gobierno, que está tocando las paredes a ver dónde hay uno, y ahí va a entrar, ¿no? Y lo va a hacer en la religión, con el clero, y lo va a hacer con los grupos de la sociedad civil. Bueno, yo te voy a dar una lana, pero no protestes mucho, nada más grita 2, 3 frescas y ya te vas, sin broncas. Donde encuentra espacio, ahí se va a acomodar. Y lo primero que hace es encontrar el gran espacio que abandonó el poder legislativo históricamente. Y ahí se centró. Pues está buenísimo. Y desde ahí se controla el legislativo. Afortunadamente, en esos 12 años de alternancia, había mayores equilibrios en la composición de los congresos. Por eso que decía Fox, no, yo no puedo gobernar. ¿Por qué? Pues porque el Congreso está en mi contra. Yo no puedo presentar nada ni me aprueban nada porque el Congreso está en mi contra. Bueno, pues, a ver, pues saque los talentos para convencer, ¿no? Y no le dejaban y cosas no pasaban, pues había más equilibrios. Cuando este presidente o cualquier otro presidente tiene controladas las dos cámaras, pues imagínense cómo derrama el poder entre una y otra cámara. Y bueno, pues se concentra en figuras especiales donde puede jalar más votos que son los necesarios. Ya no se trata de convencer a 50, nada más con que convenza a 1, a 2 o a 3, y ahí se aplica toda la fuerza del Estado. ¿Para qué? Pues para tratar de cooptar. Bueno, pues ahora imagínense, si tiene el presidente las dos cámaras a partir de la legitimidad democrática, pues ya tiene abrazado todo el poder legislativo. Y se voltea con su cuate aquí legislativo y se voltea con el judicial y dice, ¿qué huele? ¿Qué ves? ¿Qué traes? ¿No? No, pues aquí nada, presidente, todo tranquilo. Bueno, pues si no me gusta, voy cambiando personajes, ¿eh? Y ya tengo un ministro que huyó, y ya tengo los siguientes nombramientos de ministros aquí con mi equipo legislativo, ¿verdad? ¿Quiénes son los adecuados? Pues entonces empieza a abrazar el otro poder. Por eso decíamos que la Corte Interamericana nos recuerda el poder líquido que ejerce el presidente, la figura presidencial, en un sistema presidencial. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta, donde todas las cámaras, donde todos operamos en función de esa figura principal que es el presidente. Oye, ¿vas a renovar la vicepresidencia, el presidente del Senado? No, esos no. La figura central sobre la cual gira todo el sistema de gobierno de un país, que es en la figura del presidente. Y le vas a permitir tener posibilidad de reelegirse, si así en un sexenio ya abrazó todo lo que pudo. Imagínate en 12, 18 años, pues ¿dónde va
pues el poder sigue moviéndose, no se va a quedar estancado, ya no, aquí ya hasta aquí me quedé, no, el poder de manera natural se va a mover. ¿Y a dónde se va a mover? Si ya está controlado los poderes ejecutivo y judicial, digo, legislativo y judicial, pues se va a mover hacia la torre de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué no decir que, pues ahora los que digan que son transexuales, homosexuales o comunidad LGTB van a ser perseguidos por el Estado? ¿Por qué no? Tengo mi fin legítimo, tengo mis medidas, y ahora ¿quién va a decir que no? ¿Qué ciudadanía va a decir que no? Bueno, pues hasta que la ciudadanía se organice y genere un movimiento disruptivo del sistema que terminará en una guerra civil. ¿Y qué pasa entonces cuando hablamos del poder fáctico, como el de los militares? Pues el poder es líquido y se sigue moviendo. Y ya abrazó algunos sexenios, ¿no? La fuerza de él. Y ya convenció a otros, y ya convenció a otros, ¿no? Y ahora vemos que, bueno, pues que en este sexenio, el ejército ha tenido un papel fundamental en otras actividades que no hacía, como la naturaleza central, que es el ejército, que es la defensa del territorio y de sus ciudadanos. Y entonces, bueno, pues ahora se entiende que esa defensa es la construcción de un tren, la construcción de un aeropuerto, ¿no? Las aduanas, el control administrativo de los aeropuertos, ahora va a ser una línea aérea, comercial. El poder es líquido y se va moviendo por todos lados. Bueno, ¿hasta dónde ha llegado ese poder? Que el secretario de Gobernación dijo esta semana, ¿no? O la pasada, algo así. Dijo que por qué no podría ser un militar el próximo candidato a presidente de la República. Y dijo, y el que tenga dudas, que lea la Constitución. ¿Y saben qué dice la Constitución al respecto? Que basta con que 6 meses antes del proceso electoral ese militar deje el cargo para poder ser candidato. Eso es lo que dice la Constitución. Así que sí podríamos tener un jefe militar recién salido de sus filas, dado de baja, ¿no? Pidió permiso, se dio de baja 6 meses antes del proceso electoral. Tiempo hay, ¿eh? Tiempo hay. Y además, ¿saben quién custodia la paquetería electoral? César Arango. Pues los militares. Los militares, eso es, ¿no? ¿Por qué no? Pues a lo mejor hasta les dan la imprenta de las boletas, de las actas. Ellos custodian la paquetería electoral, llega hasta las mesas directivas de casilla y también la pueden custodiar hacia el lugar donde se va a resguardar las bodegas electorales. Oye, César Arango, ¿y crees que puedan ser los militares funcionarios de casilla? Tu micrófono, por favor. Perdón, es que se conectó y se desconectó. Yo digo que no podría ser porque entonces ya habría como doble intervención, ¿no? De dos, bueno, del poder, si en dado caso fuera el presidente o si estuviera como candidato a algún elemento que estuvo en el ejército, ¿cómo sería esa misma institución si deriva de ahí quien resguarde los paquetes, tanto como dice usted, a las mesas directivas o cuando se vayan a las bodegas? Claro, pero acuérdate que dice Ángel Brito, dice, no debería, pero sí podrían, es correcto. Sí podrían porque la ley no se los prohíbe. Entonces, pues qué mejor que es el pueblo uniformado, es el pueblo bueno uniformado, así dice el presidente, ¿no? Pues nos va a custodiar todo y también va a custodiar la elección de su candidato a la presidencia de la República. Adelante, César Montiel. Maestro, yo nada más en complementar y para complementar eso, pues me imagino que el actual proceso de insaculación para determinar a los funcionarios de Castilla, pues no permitirán que una gran parte del ejército pudiera ser elegido, porque entre tema del mes, de la letra del apellido, entonces ahí ya lo haría mucho más complicado.
Claro, salvo que haya una reforma electoral en ciernes, César. Bueno, eso ya es otra cuestión, pero actualmente sería, yo al menos vería que la insaculación daría un método para prevenirlo, porque entonces dirían, ya es descarado que gran parte de los funcionarios de casilla, curiosamente, pertenecen a las Fuerzas Armadas. Claro, entonces para que veamos cómo es importante mantener los diques, ¿no?, del poder, porque seguramente alguien ya lo pensó. Te puedo apostar que el secretario de Gobernación, si no lo pensó él, sus asesores ya lo pensaron, y si no, los asesores de algún alto militar ya lo pensaron. Y entonces, pues les da curiosidad, ¿no?, ver esas fichas del Jenga de hasta abajo, ¿no? Y qué tanto interpretamos y qué tanto obligamos a que el INE saque un nuevo acuerdo, por ejemplo, el INE en el cual ahora ya nada más va a haber 7 consejeros. ¿Por qué? Pues porque no creo que se vayan a nombrar a los 4 consejeros o a los consejeros restantes o a los 7 consejeros en total, como borrón y cuenta nueva. No creo que se vayan a elegir con el voto popular, ¿no? Entonces yo creo que en realidad, en la práctica, se van a quedar con 7 consejeros con los que van a quedar, porque 4 salen y se quedan con 7. Pues yo creo que así va a empezar a funcionar el proceso electoral. Entonces podría ser que se emita un nuevo acuerdo, un nuevo lineamiento, como por qué no, y entonces empezar a ver que esos temas, ¿me explico? O sea, es como empezar a probar hasta dónde daría, justamente, para que el control o el poder líquido, pues llegue hasta el Instituto Nacional Electoral o llegue hasta el Tribunal Electoral, y si el INE dice sí, y el Tribunal Electoral dice ¿por qué no?, pues qué de malo tiene, ¿no? Bueno, pues significa que el poder líquido se movió ya por todos lados, pero no nada más fue el poder de un partido, sino fue un poder fáctico, un poder de hecho que es el de los militares, que ya utilizó los espacios los espacios propios que dejó el propio poder ejecutivo. No alcancé a leer aquí, permítanme, dice Silvia que con la participación de los militares como funcionarios de casilla, ¿cómo se valoraría si hay o no intimidación? Bueno, pues eso es la creencia y la confianza. Yo creo y confío que los militares van a cuidar la casilla, siendo funcionarios ellos de casilla. Pues yo sí tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque eso no es nada normal, ¿no? O sea, eso no está como que muy claro que eso tenga que suceder. Hay quien diga, Silvia, adelante, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sería interesante escucharte. Gracias, doctor. Espero que se escuche. Sí, adelante, Silvia. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista y con la poquita experiencia que tengo, creo que el ejército no está desempeñando la tarea que constitucionalmente tiene asignada en este gobierno. A mi parecer hay una intimidación simbólica de la actuación de los militares hacia la comunidad en general, no tan solo a los ciudadanos, incluso los menores. Y creo que se está desvirtuando la naturaleza de la democracia en nuestro país. Realmente como sociedad mexicana en un gobierno autoritario y realmente necesitamos tener conciencia social para luchar y manifestarnos por las vías democráticas, por las vías permitidas legalmente para hacernos escuchar y hacer valer nuestros derechos. Hay que ser punto de cambio nosotros que tenemos esta bondad de acceder a las capacitaciones, a los cursos que nos da el Tribunal Electoral para ejercer nuestros derechos democráticos y dar el ejemplo a los demás. El ejército debe de estar donde siempre ha estado, no en las calles. Gracias, maestro. Tienes toda la razón, Silvia, y creo que muchos de aquí compartimos esta idea. Sobre todo, yo me sumo a esta convocatoria y a este llamado de que tenemos que salir a votar y que tenemos que ser ustedes, alumnos de la escuela judicial,
donde estamos comentando todos estos temas de relevancia de la democracia, pues que sean ustedes los referentes, que sean la pieza de resorte que invite y convoque a más personas a que se sumen a votar, ¿no? Porque vean que lo que está en juego cuando hablamos de la democracia no son unas elecciones y ya como supusimos que teníamos más o menos controlado, bien que mal, nuestros procesos, nuestras autoridades, la alternancia en el poder, ¿no? Pero ahora estamos viendo otra cara que nos muestra lo riesgoso que es perder lo que hemos construido después de ese partido hegemónico de 70 años. Yo no sé si lo que vamos a vivir es la construcción de otro partido hegemónico por otros 70 años, pero créanme que no nos conviene llegar a ese punto. Lo que nuestros padres o abuelos vivieron, pues no fue lo mejor, créanme. No fue como que, ay, qué idea, vamos a regresar a esas épocas porque estuvieron increíbles. La verdad es que no. Entonces, ustedes debieran de ser esa punta de lanza para compartir todas estas ideas, todas estas preocupaciones que escuchan desde Chiapas, Oaxaca, Baja California, desde la propia institucionalidad de sus profesores, ¿no? Sí hay una preocupación, claro, siempre la ha habido, por supuesto, hoy más también, y hoy tenemos que ocuparnos, y eso es lo que nos toca a nosotros, ocuparnos de eso, porque hoy ya no se trata de un tema de un partido, de un líder determinado, hoy se trata de un daño rotundo a la democracia. Hay muchas pláticas que doy sobre argumentación jurídica y siempre les recuerdo la canción de Gloria Trevi. Hay una canción que dice, ¿no querías lastimarme? Dice, ajá, ¿no querías lastimarme? ¿Y alguien recuerda cuál es lo que sigue? ¿La frase que sigue? Adelante. Me querías matar. Justo, César. Así dice la canción. Pero además dice, ajá, así como así. Te creo, ¿cómo no? Sí, no me querías lastimar, me querías matar. Y lo que hemos visto durante varios procesos electorales es un conjunto de conductas irregulares que, de acuerdo a la construcción del sistema de nulidades en México, en las nulidades electorales, no cumplió con alguno de los requisitos para anular la elección o anular la votación. Sin embargo, si, como dice la Trevi, no querías lastimar este proceso, lo que estás haciendo es matar a la democracia. Para nadie es desconocido que el crimen organizado influye en las elecciones. Para nadie es desconocido que por cada peso legal que entra a la campaña, hay 4 o 5 pesos ilegales en campaña, que además tienen fuentes ilegales, no solamente no reguladas o no aceptadas por la ley electoral, sino que pueden venir del crimen organizado, del huachicol, del secuestro, y que muchas veces se utilizan a los partidos y las campañas electorales como un blanqueo de esos dineros sucios dentro de las campañas. Para nadie es desconocido que la elección o selección de los candidatos de los partidos políticos atiende a los intereses de la cúpula, nada más, no de la militancia. Y por lo tanto, cuando son autoridades, atenderán a los intereses del grupo y no de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿todo está mal? Sí. Parte de que lo fuimos dejando pasar, como dice la canción, no matamos un proceso electoral, pero estamos matando la democracia. De ahí la relevancia, insisto, que tiene que nosotros seamos como este elemento resorte para impulsar justamente que la ciudadanía salga y vote. Porque créanme que lo que está en juego no es un tema menor, sino es el modelo de vida que ustedes tienen y que va a cambiar rotundamente. Para ustedes, para sus hijos, para sus familias, para sus sueños, para absolutamente todo. Y no significa que sea yo pesimista, ¿verdad? Que vea que viene hacer una catarsis aquí, no, pero podría ser. Cuando los elementos centrales de esta torre de derechos humanos están endebles y hay jugadores que les gusta moverlas para ver cómo las sacuden, ¿qué es lo que sí estamos viendo? Pues entonces evidentemente nos preocupa
y nos debe de ocupar hacer algo más. Adelante, Yesid, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días a todos y a todas. Pues estaba escuchándolo muy atenta y uno de los puntos que yo creo que de todos los ejemplos que usted estuvo estableciendo de los testigos de Jehová, de lo que tiene que ver con la militarización, entonces tienen que ver con un tema de ideologías, ¿no? Muchas veces creencias, estereotipos que al final van dependiendo de cada sector de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, actualmente la Comisión de Venecia acaba de emitir ¿cómo podría decir? Una opinión, ya que el Instituto Nacional, a través de su consejero presidente, les hizo la consulta. Y una de las cosas que decían ellos, la reforma electoral lo que busca es centralizar, pero no están dándose cuenta que es un retroceso en cuanto a que se pierde la imparcialidad y la equidad, y empieza a hablar este documento de todos los pormenores que pues creo que muchas de las personas que hemos estado pendientes de la reforma electoral podemos ir viendo, ¿no? Como puntos débiles o puntos, por ejemplo, la desaparición de los tribunales locales, la desaparición de los institutos locales, dónde queda la parte de la autonomía de los estados, en la elección de sus consejeros. Todos estos temas yo creo que están en base a una ideología y a destruir a las instituciones, porque con eso, como comentaba la compañera Silvia, lo que se busca, pues eso es un gobierno autoritario y absolutista. Muchas gracias, la verdad tiene que ver mucho, claro, con lo que señalas, pero fíjense que lo cierto es que también somos culpables de que dejamos pasar muchas cosas. La reforma del 2014 que estableció el Instituto Nacional Electoral, pues buscaba ya un centralismo, como dice Yesid. Y se supone que nuestra Constitución determina que somos una federación y que cada régimen interior es soberano. Entonces, ¿qué se buscaba desde esa reforma con la construcción de un Instituto Nacional de Elecciones? Esa era centralizar. ¿Y cuál era la ideología del centralismo? No, seguramente era una finalidad pragmática, ¿no? De beneficios, ¿no? De cooptar el poder de los gobernadores, pero a final de cuentas, pues bueno, en el deber ser, nunca debió llegar a ser un instituto nacional, debió mantenerse como un instituto federal y que solamente atendiera a las elecciones locales. Veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, las elecciones federales incluso tienen una regulación local, ¿no? Cada estado determina cuándo son sus elecciones, cada estado determina cuál es el mecanismo de votación, como lo tuvimos en alguna ocasión entre, me parece que fue Bush y Al Gore, ¿no? Donde el problema se había centrado en la Florida, en el método de votación en la Florida, que era a través de unas tarjetas que entraban a la máquina y la máquina les picaba, les sellaba, ¿no? O sea, bueno, como que tenían como un alfiler y ahí picaba, ¿no? Machucaba la hoja. Y como ya eran máquinas viejas, pues ya no se sabía bien a dónde había apretado la opción por la cual se estaba votando. Y este esquema, pues es un esquema local, a pesar de que se trataba de las elecciones presidenciales. ¿Esto qué significa? Estados autónomos en su régimen interior, incluso para las elecciones federales. Con lo bueno y malo que eso tuviera, bueno, pues aquí en México empezamos a ver cuál separación de poderes había, por ejemplo, en un estado cuando el poder ejecutivo, el gobernador, pues hacía lo mismo, absorbe al legislativo y absorbe a su judicial y absorbe también los nombramientos de los consejeros electorales y absorbe los nombramientos de los magistrados electorales, cuando estaba la designación en los congresos locales.
pues de qué se trataba, pues simplemente lo que el gobernador quisiera hacer y un poco de negociación con la oposición, y a mí me tocan dos, a mí me toca uno, como si fueran fichas de dominó, y no hablando de las personas, y no hablando de la institucionalidad, y de salvar, proteger, desarrollar la democracia. No, pues la verdad es que hoy lo que tenemos, lo que estamos cosechando, fue lo que nuestra sociedad, políticos y autoridades fueron sembrando durante estos años, ¿eh? Así que tampoco hay que espantarnos. Y por eso mismo, el alejamiento de la ciudadanía, decir, no, pues es lo mismo, yo no voy a votar, siempre pasa lo mismo, voy a escoger esto. El alejamiento de la ciudadanía terminó cediendo espacio, cediendo su poder ciudadano para que lo absorbieran ¿quiénes? Los operadores territoriales, los candidatos, los partidos, ¿no? Y ahora, pues, cómo la sociedad se preocupa y dice, híjole, ¿y ahora cómo recupero yo ese poder que antes tenía, que dicen que tengo, si nunca lo he ejercido? Bueno, pues hoy se trata de que reflexionemos y que seamos una sociedad madura, que además entienda cuál es la complicación de no proteger valores y principios que son fundamentales para una sociedad. Y la verdad no se vale cerrar los ojos o voltear hacia otro lado cuando el problemón, el elefante o el rinoceronte lo tienes en tu propia habitación, ¿no? Es decir, ay, yo mejor volteo y a mí no me va a pasar nada, ¿no? Sí va a pasarte. Entonces es importante que retomemos esto. Bueno, pues vamos a avanzar con nuestra charla, porque si no, bueno, esto vamos a seguir nosotros todo el mes, así como vamos. Bueno, pues retomo un poco las palabras de Yacide en cuanto a en cuanto a esta forma de clasificarnos, de permítanme, aquí está. Estoy compartiéndoles aquí ahorita una pestaña. Digo, una presentación. Voy a regresar velozmente. Bueno, el tema de los derechos humanos entonces implica un elemento central, digamos, otra de las fichas centrales, no sé por qué se ve tan chiquito, bueno, ahorita veo qué hacemos. Una de las fichas centrales tiene que ver con la igualdad y su contraparte es la no discriminación. Entonces, no podemos discriminar a las personas por su origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades o condiciones físicas, condición social, económica, salud, jurídica, por religión, por su apariencia física, características genéticas, su situación migratoria o de desplazamiento, el embarazo, la lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, el idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo, o igual a homofobia, digo, hay que eliminar homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Entonces, una de estas piezas centrales del Jenga de los derechos humanos es la igualdad y la no discriminación. Por lo tanto, en el tema de los derechos político-electorales, una de las piezas centrales tendrá que ser esa, tanto la dignidad humana como la libertad y la no discriminación, tratando justamente de el Estado o la autoridad electoral o el propio tribunal de eliminar cualquier obstáculo que no permita llegar a esta igualdad sustantiva que se pretende. Y retomo aquí estas palabras de estereotipos que nos decía nuestra compañera. Estereotipos y prejuicios. Es decir, nosotros hoy, digamos que hoy entendemos, hoy vemos más bien, a una sociedad completamente polarizada. Entre chairos y fifís, entre unos y otros. La verdad es que hoy estamos muy complicados y de por sí nuestra sociedad
tenía estereotipos, ¿no? Pues porque eres el güerito, porque eres el morenito, o el flaquito, o el chaparrito, el que te vistes bien, o el que estudiaste en la universidad pública o privada, ¿no? O porque eres hombre o mujer. La verdad es que siempre hemos tenido estereotipos y prejuicios. Yo no me puedo sentar junto con una persona que está mal vestida, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, yo ahí lejos de su mesa, yo ahí en el Starbucks, que es fresón, el asunto, el cafecito, yo no me voy a sentar ahí pegadito, ahí luego hasta mesas comunes y yo no, ahí, este señor ya está peloncito de barba, quién sabe qué intereses raros tenga, ¿no? Bueno, pues esos son prejuicios. Y esta sociedad ha sido muy prejuiciosa y ha establecido estereotipos. Pero lo más importante es que nosotros, además de hacerlo, nos los hacemos a nosotros mismos. Y entonces nosotros nos ha tocado en un rol familiar representar a un personaje, ser el hermano mayor, el hermano consentido, ser el papá ausente, ser la mamá tal, ¿no? Hemos tratado de jugar roles determinados y nos hemos autoestereotipado o nos hemos generado prejuicios propios. Es que yo no tengo posibilidades de eso. No, yo ni pienso eso. Yo estudiar, pues ¿cómo? Soy mujer. Por ejemplo, el tema de mi mamá me decía, bueno, pero es que nosotras fuimos educadas, así decía. Nosotros fuimos educadas para ser las amas, las dueñas de la casa y de cómo se administraba la casa y atender a los hijos y al marido. Y al primero que se le sirve en la mesa es al marido. Se le da su lugar. Está bien. Pero no por un estereotipo, sino porque lo quieres, porque lo aprecias, lo respetas. No, los hombres no lavan los trastes, no, ¿qué es eso? ¿No? Y claro, luego hay, ¿y ahora cómo le hago ya cuando viven solos? ¿Y ahora cómo le hago para lavar mi ropa? ¿Cómo mezclo los colores? Mi camisa blanca con negro, ¿la puedo meter en las negras o la meto en las blancas? Bueno, pues porque no sabemos hacer estas cosas. Ahora, digamos, lo que vamos a hacer es un poco... ya lo estamos acercando, digamos, hacia la parte final de esto, pero lo bueno que esto es una introducción al módulo, ¿no? Que lo van a ver todo con mayor detalle, pero necesitan tener estas bases y estos anclajes para poder entender bien a bien cómo van los temas político-electorales. Y la verdad es que se pueden entender muchas cosas del derecho, particularmente lo electoral, como lo vamos a ver. Pero para mí es muy importante que tengamos claros estos elementos que son de apalancamiento, ¿no? Y sobre los cuales debe de girar las reflexiones que después se provoquen en esta materia de los derechos político-electorales. Entonces, yo lo que les digo es que a veces nos hemos autolimitado por pensar que o la familia o el trabajo o nosotros mismos tal vez nos hemos puesto en una categoría especial que nos ha limitado mucho. Y los invito a ver este video, por favor. Este no, este debe ser. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them, the high earners. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them, the high earners, and those just getting by, those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here, the people from the countryside, and those who've never seen a cow, the religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn?
Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Por Didi Food no pagas tarifa de servicio, solo pagas. Bueno, pues sus comentarios, por favor. Yacid, por favor, si tan gentil. Pues lo que platicábamos en un principio, ¿no? Que muchas veces vamos segregando, dividiendo por colores las cosas y realmente es una. Somos seres humanos y debemos de ver la humanidad de cada uno. O sea, vernos iguales con nuestras diferencias, pero al final pues somos personas y no hay si eres moreno, si tienes una preferencia sexual, si tienes alguna cuestión socioeconómica distinta, al final el ser amables, el ser personas bondadosas y generosas, no tiene que ver con alguna preferencia, ¿no? Claro, fíjate, Yacid, justamente lo que señalas es, incluso no sé si ustedes apreciaron la parte inicial del video, donde hay los famosos cuadros pintados, ¿no? Las cajas que les llaman de boxes. Y entonces cuando van entrando las personas, van buscando a qué caja pertenecen, dónde se están autoclasificando. Y a lo mejor, pues las mujeres buscan estar en la caja de las mujeres. A lo mejor por la edad, ¿no? Porque ¿cómo me voy a juntar con los jóvenes? Y los jóvenes con los jóvenes, y los trajeados con los trajeados, ¿no? Y los de los jeans rotos, ¿no? Y de los tatuajes, pues donde... Y entonces empiezas a ver a dónde terminas justamente autoclasificándote. A lo mejor dices, no pertenezco aquí, pero tal vez más allá, o mejor me quedo en los indecisos, allá atrás, porque yo no sé exactamente, ¿no? O porque estos son los que tienen batas, son médicos, no, pues ahí yo qué voy a tener, yo qué tengo que ver con los médicos. Entonces, fíjense cómo empezamos como sociedad a autoclasificarnos en una caja. Y de esa creemos que es nuestro espacio. Pero este ejercicio nos muestra que la sociedad no debe de dividirse, porque así como hay gente que tuvo suerte para tener relaciones sexuales esta semana, hay gente que son padrastros, hay gente que le gusta bailar. Y como decía hace ratito por acá en el chat, creo que Ángel, si mal no recuerdo, decía, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Aquí dice Rosa Estela, aquí estamos las personas interesadas en el tema electoral y en el tema de los derechos humanos. Muy bien, pero seguramente había otras características distintas, ¿no? Que nos identificaban dentro de un grupo determinado. Y lo que tenemos que romper es esto. De eso se tratan los derechos humanos,
de estar en los zapatos de los demás, porque ahí también nos colocamos, o la vida nos va colocando, y entonces vamos pensando que tenemos intereses, pues con los que nos gusta pintar, los que les gusta ver películas de terror en esta época del Halloween, los que les gusta ver las series, los que les gusta el anime, los que les gusta, pues todavía romancear un poco con la pareja, ¿no? Los que están enamorados del amor, los que les gustaría que la vida fuera de otra manera, ¿no? Y entonces vamos viendo que tenemos más cosas en común que más cosas que nos dividen, ¿no? Entonces también desde este punto de vista es tratar de invitarlos a que se sumen realmente, no nada más a estudiar los derechos humanos, sino también a vivir los derechos humanos, porque si no, parece que sería también como algo, como una piedra, ¿no? Inamovible. Y recuerden ustedes con la frase prácticamente que iniciamos esta charla. Los derechos humanos son la limitante ¿de qué? Del poder arbitrario del Estado y de la fuerza práctica, de hecho, que cualquier persona o grupo puede implementar. Así que los únicos diques que nos quedan para luchar en contra de este poder líquido que abraza y que destruye los equilibrios del poder del ejecutivo, legislativo y judicial, o que desde este punto de vista de militarización en una región como Latinoamérica, es muy importante porque hasta el presidente se dio el poder. Y ese poder es líquido, no distingue si es poder del Estado o es un poder fáctico. Bueno, pues lo podrá hacer o los militares o el crimen organizado. Y así como cooptaron en su momento a presidentes municipales, pues después les financiaron las campañas para que se reeligieran. O en su caso, pues los mataron y cambiaron y pusieron. Así que bueno, el poder es líquido, pero la única manera de contener ese poder son los derechos humanos. Si la sociedad sigue viendo los derechos humanos como una materia, como derechos romanos, así alguna cosa ahí alejada, o vemos las elecciones como, pues algo que tiene que pasar cada 3 o 6 años, pues entonces como sociedad estamos fritos, ¿no? Realmente. Insisto, y ustedes deben de ser esta punta de lanza, ustedes que ya tienen este conocimiento y este entendimiento, deben ser punta de lanza para provocar este eco. Además, el eco hoy tiene una fuerza impresionante, la fuerza de las palabras. Esta frase de el violador eres tú, el violador es el Estado y el violador eres tú, para mí ha sido algo que nunca antes había yo vivido por lo siguiente, porque a pesar de que yo no me sienta, digamos, agraviado, señalado, digamos, por estas cánticos, por estas voces y estos reclamos, está la fuerza de la palabra que hasta mis oídos llegó, ¿eh? Y créanme que yo en muchas ocasiones he estado pensando si yo no, seguramente también tuve una costumbre de micromachismos que a lo mejor lo sigo reproduciendo sin darme cuenta por pensar que es lo común. Y me he puesto a pensar si en mi época de magistrado o en mi época de papá, ¿no? A lo mejor he reproducido estos micromachismos sin darme cuenta. Y a mí no es que yo me sienta que soy el afectado o que yo tenga claro que haya hecho alguna cosa en particular consciente para lastimar a alguien. Pero estas voces son tan importantes, son tan profundas y tienen tanto impacto hoy en día que me han hecho a mí reflexionar si en mi vida yo no he hecho alguna cosa y hoy trato pues cada vez que puedo de mejorar, ¿no? Y si no, mis hijas me lo recuerdan, oye papá, es que ese tipo de chistes pues no, ya no. A lo mejor en una época o ya no, así ya las cosas no funcionan, ¿no? Y aunque medio me molesto y digo, bueno, pero ¿por qué si esto era simpático en mi época? Pues sí, pero a lo mejor ya no es simpático en esta época, ¿no? Y eso no significa que tenga que ser uno aburrido, no, simplemente tiene que ser más creativo. Tiene que uno que encontrar estos espacios también de optimismo y de diversión. Pero el poder de la palabra
Las redes sociales hoy debieran de ser justamente este vínculo donde debemos de explotar justamente, ¿no? De maximizar el respeto de los derechos fundamentales. Así que veamos qué importante es este movimiento que puede utilizarse para defender otro tipo de derechos o la democracia misma, ¿no? Muy bien, bueno, pues seguimos entonces con nuestra presentación. Permítanme, y ya nos acercamos tristemente hacia el final de nuestra charla. Bueno, brevemente analizamos que si el principio fundamental en el que se basa la Torre de los Derechos Humanos y que está ligada con el político electoral es la igualdad, significa que no debemos de discriminar, ¿estamos? Entonces, hay ocasiones que hay discriminación inversa. ¿Esto qué significa? Que por tratar de recuperar los espacios perdidos de algún grupo que históricamente ha sido segregado, como puede ser el caso de las mujeres, de los grupos indígenas, de los grupos LGTB+, ¿no? Y otros más, pues el Estado implementa acciones afirmativas. ¿Y esto qué indica? Bueno, que una acción afirmativa es una acción del Estado y como acción del Estado debe de encontrar un fin legítimo, ¿no, Rosa? ¿Por qué? Porque va a restringir otros derechos, como cuáles los de participación de los varones. Por las mismas razones que está protegiendo a ese sector vulnerable, con esas mismas razones va a desproteger a otro grupo. Es decir, los mismos argumentos que sirven para soportar, justificar una acción afirmativa, son los mismos argumentos, ¿no?, que hoy los hombres podrían alegar que se sienten discriminados. Entonces, el juego de la discriminación también es muy sutil y la discriminación inversa justamente implica esto, que para dar fin a una situación de discriminación particularmente arraigada en la historia, en la sociedad y en un grupo específico, se recurre a las acciones positivas o afirmativas, conocidas también como sistemas de discriminación inversa o positiva. Por ejemplo, en las últimas elecciones de gobernador se estableció que de las 13 gubernaturas, la mitad tendrían que ser de mujeres. La mitad de las candidaturas de los partidos políticos tendrían que ser de mujeres. ¿Y eso qué significa? Que había que dejar a la mitad de los hombres fuera de esa participación. Con lo cual, ¿es una discriminación para ellos? Sí. ¿De qué tipo? Discriminación inversa, porque hay una acción afirmativa que habla sobre la paridad, por ejemplo. De esta manera, la discriminación o la restricción de los derechos es justificada, sí, dependiendo de qué, del fin legítimo y del test de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones afirmativas, que además deben ser temporales, es decir, deben de tener una fecha de caducidad, decíamos, todas deben de tener un procedimiento constante de evaluación para determinar si las medidas están funcionando, si están cumpliendo con sus objetivos o no. Tristemente eso nunca se hace, nada más se dicta la medida afirmativa y ya, por los siglos de los siglos, hasta que alguien recuerde que hay una acción afirmativa o hasta que se le olvide a alguien que existe esa acción afirmativa. Lo cierto es que lo que debe de existir ahí es una temporalidad y en segundo lugar una evaluación constante y permanente, sino para ver qué tan bien está funcionando la medida, sino a lo mejor tomar otro tipo de medidas o corregir el rumbo. Así que la igualdad es uno de los valores más importantes que reconoce no solamente la comunidad nacional, sino la internacional, y nos recuerda la Corte Interamericana, constituye la piedra angular del Jenga de los derechos humanos, de esa torre de los derechos. Y su importancia radica en que debe garantizar derechos, limitar los privilegios para favorecer el desarrollo igualitario de la sociedad. Con esto nos acercamos entonces ahora a un concepto de lo que se conoce con el nombre de la justicia inclusiva. No sé si alguien ya la habrá escuchado.
¿no? Justicia inclusiva electoral. ¿De qué va este tema? Bueno, pues implica que cada vez que yo analizo un caso que está relacionado con los derechos humanos, tengo que hacer un estudio de, digamos, de visión, de segmentación, de perspectiva. Es decir, que tengo que ponerme unos lentes especiales para analizar el caso. ¿De qué depende? Pues depende de los sujetos involucrados, de la naturaleza del acto o de lo que se busca al final de cuentas. Así que la perspectiva me la da o la puedo obtener desde, ahorita vamos a ver. La visión de perspectiva me la puede dar desde el punto de vista que el afectado sea una mujer que además pertenece a un pueblo indígena o comunidad indígena o afromexicana, que además es menor de edad, que además tiene una condición física que no le permite hablar o expresarse bien, o que simplemente no domina el español, por ejemplo. Como vemos, este asunto, así que platico, tiene 4 segmentaciones: mujer, indígena, edad y además condición física. ¿Esto qué significa? Que cuando un tribunal o una autoridad analiza un acto que va a restringir derechos a través de el fin legítimo, a través del test de proporcionalidad, logra con este test entender o segmentar, digamos, a los grupos que van siendo afectados. Y entonces puedo entender que afecto por la paridad, afecto al grupo de hombres. Está bien, hasta ahí está bien. Y puedo analizar el caso de manera adecuada. Oye, pero si se trata de un asunto donde voy a discriminar a una mujer, donde voy a hacer menos a las mujeres, porque salió una convocatoria para integrar los OPLES o el Servicio Profesional Electoral, y sale una convocatoria diciendo que, pues en términos generales, ¿no? Hombres y mujeres que participen. Cuando lo que estamos buscando las mujeres es tener más espacios de representación, más espacios en toma de decisiones. Entonces le pedimos a un tribunal que analice esa convocatoria del INE para que permita que haya más mujeres que participen o que elimine a los hombres. Es decir, que hay una discriminación inversa justificada. Y entonces el tribunal lo que tendría que hacer es mirar el asunto con lentes especiales. Así como cuando nos subimos a nuestro coche el fin de semana, decimos, yo quiero mis lentes negros, mis lentes de sol, ¿no? Pero los de estos bonitos, ¿no? O sea, lentes especiales voy a manejar carretera, estos son otros lentes, no. El del fin de semana son estos y el de carretera son estos. Y ya si cae la noche, pásame los otros lentes. Lentes especiales para cada caso concreto. Entonces, cuando miramos el asunto que viene una mujer, tenemos que analizar el asunto con perspectiva de género. Y hay protocolos ya, reglas específicas que les dicen a las autoridades cómo deberían de ver el asunto, mirarlo y resolverlo. Cómo establecer medidas cautelares en cualquier momento para proteger a las mujeres de violencia política por cuestión de género. Incluso, ustedes saben que, o lo verán más adelante, en el tema de la violencia política de género, hay distintas autoridades que intervienen, ¿no? Por ejemplo, o en materia de libertad de expresión, por ejemplo, quien resuelve el fondo del asunto es la sala especializada del Tribunal Electoral. Pero ¿qué tal si esa sala especializada dictara medidas cautelares para proteger o cuidar? Bueno, pues sería una autoridad técnicamente incompetente para emitirlas, porque quien las podría emitir es la comisión correspondiente del INE. Pero suponiendo que las emita la sala especializada, la sala superior del propio tribunal ya determinó que aunque sean medidas cautelares
que garantizan la protección de las mujeres sean emitidas por autoridades incompetentes, ¿qué creen? Las consideran como válidas. Qué bueno que a alguien se le ocurrió hacer algo y no empezó la disquisición y el debate, es que yo no soy competente, ¿no? Oye, pero mira lo que le está pasando. No, es que yo no soy competente, vaya a la otra puerta y que ahí le resuelvan. No. Incluso hay jurisprudencia del tribunal que dice que este tipo de medidas son válidas aun cuando son emitidas por autoridades incompetentes, si es que tienden a tener un fin legítimo y que además pasan el test de proporcionalidad, porque estas medidas son restrictivas de otros tipos de derechos, justamente, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser bajar un espectacular, bajar un noticiero de internet, bajar una publicidad determinada que está dañando la imagen de una candidata o de una mujer en concreto. Así que bueno, el test de proporcionalidad tiene como ventaja adicional generar segmentación del grupo. Esto es, ya sé que no es bueno meternos en cajones, ¿no? En cajitas. Ojalá no funcione así la vida. Desafortunadamente, hoy todavía tenemos un cajón especial para mujeres, para jóvenes, para niños, para personas que pertenecen a un grupo en una situación de vulnerabilidad. Y entonces el principio de igualdad implicaría, ¿qué cosa? Implicaría la obligación del Estado de ver cómo toma a esos grupos y les desaparece las líneas para que se incorporen con el resto, de una manera real y efectiva. ¿Esto es un derecho humano, la incorporación a la sociedad real y efectiva? Sí. Y lo vimos, por ejemplo, con personas ciegas. El INE instauró las plantillas Braille. ¿Para qué? Para que se puedan incorporar de una manera real y efectiva y no tengan que depender de un tercero. Se implementaron en una época los vagones rosas o los camiones rosas. ¿Para qué? Para que las mujeres no sufrieran violencia y tal cosa. Esto es una medida que incluye de manera real y efectiva a las mujeres. Pues en principio sí, pero no logra el objetivo real que queremos. ¿Por qué? Mientras los vagones de mujeres van algunos vacíos, los hombres casi hasta les avientan piedras porque sus autobuses pasan todos llenos. Pero bueno, las mujeres pueden ya llegar a trabajar tranquilamente sin problemas. Es decir, sí hay una parte que mejoró, pero todavía tenemos que subir al siguiente nivel, que es el juego del Jenga. Y el siguiente nivel sería preocuparnos y ocuparnos para que no haya estas distinciones de colores. En otro foro, alguien me decía que cuando trabajó en la Ciudad de México, entonces pusieron los autobuses ya no los rosas, sino adentro del autobús había asientos de colores, que eran los rosas, los azules y otros más, ¿no? Pues la idea es que no haya esto, que ya vimos que no haya separaciones, que hay más cosas que nos unen que cosas que nos dividen. ¿A través de qué? Lo decía nuestra compañera Yacid el otro día, muy bien, pues a través de la moral, de la ética, de las buenas costumbres, de la madurez de la población, ¿no? O sea, y además de un sentido común refinado. Lo que se busca es que la base social, el grueso, donde a lo mejor está la falta de información, la falta de educación, ¿no? Pues la obligación del Estado es subirla a la mitad de la pirámide y no que los de la mitad bajen a ese nivel. ¿Por qué? Pues porque requeriremos entonces una sociedad más educada, una sociedad más culta, una sociedad más democrática, una sociedad más interesada. Imagínense ustedes, voy a las elecciones en Francia de observador electoral, las primeras que ganó Macron, y de camino del aeropuerto al hotel, el taxista me venía platicando en un inglés muy afrancesado, me venía platicando de qué opinaba él respecto de Macron y Marine Le Pen. Y entonces decía, bueno, el taxista, nadie de la Sorbona 3 de París, ni nada, me decía, es que mire, señor, el problema real es que mientras Marine Le Pen está tratando de que tengamos más recursos para mis papás, por ejemplo, que ya están retirados, y eso me encanta la idea, pero yo me pregunto de dónde va a sacar ese dinero, si lo va a coger de la educación de mis hijos, y entonces, o sea, siento que ahí no hay correspondencia, ¿no?
¿De dónde demonios va a sacar el dinero para mis abuelos o para mis papás cuando va a poner en riesgo la educación de mis hijos? O sea, mis papás, bien que mal, pues ahí la libran, pero luego, ¿y mis hijos de dónde? O sea, ¿qué les va a ofrecer? Y empezó a explicarme una serie de cosas, y no por decir que era el taxista, ¿no? En un sentido despectivo, pero me quiero referir que formaba parte de esa base piramidal, ¿no? Pero que en realidad no era la base, estaba a la mitad de la pirámide en cuanto a qué: conocimiento, participación, interés en la vida pública, interés en saber cómo se iba a llevar un gobierno y la afectación que tenía a su familia o no, las ventajas que tendría su familia o no. Bueno, todo este balance de razones hacen que, pues, que la gente suba a otro nivel de discusión, de interés y de participación. La justicia inclusiva no solamente tiene que ver con apoyar a las mujeres o a grupos indígenas. La justicia inclusiva tiene que ver con una idea de transversalidad. Es decir, en cualquier momento de un medio de impugnación o en cualquier momento la autoridad electoral, ¿no?, debe de estar pendiente de que existen estas cajas que nos clasifican, que existe discriminación y que no hay igualdad. Así que, por ejemplo, en el tema de migrantes, diputados migrantes, o en el tema, por ejemplo, de desplazados, o en el tema de la comunidad LGTB, por ejemplo, bueno, encontramos que hay espacios de discriminación para estos grupos sociales. Y entonces esta visión de transversalidad, es decir, atraviesa todo como si fuera una flecha, atraviesa todas las etapas, todos los procesos, todos los entendimientos. ¿Para qué? Para que desde la justicia, desde cualquier medio de impugnación que se presente, en cualquier etapa procesal, se pueda eliminar estas cajas o estas cosas que nos van dividiendo y que podamos realmente hacer inclusiva a ese grupo, incluirlo real y efectivamente en los derechos fundamentales que todos los demás ejercemos de manera cotidiana, pero que ese grupo, por alguna razón histórica o alguna razón de pensamiento, ideología, no lo pueden llevar a cabo. Así que, digamos, esta es la nueva etapa en la que nos encontramos en los derechos político-electorales, en la etapa de la justicia inclusiva. Desde la nueva óptica del legislador, del juzgador, de la autoridad electoral, ojalá todos se pusieran esos lentes para tratar de ver cómo reincorporamos a todos estos grupos que por alguna razón se autoclasifican o la sociedad los clasifica y los mete en una caja de estas. Pues hay que eliminarlos, sacarlos, incorporarlos real y efectivamente para que puedan ejercer sus derechos fundamentales. Hasta aquí dejaría yo mi charla. Son 3 días muy intensos. A mí me ha parecido que ha sido muy exitoso. Gracias por todos sus comentarios, su retroalimentación. Para mí ha sido fantástica. De verdad que les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en estos 3 días. Estoy, como siempre, a sus órdenes. Les dejo mi red social en Twitter como Rubén Becerra, @B de Victoria, mi correo electrónico ruben.becerrar, @te de Tribunal Electoral.gov de Gobierno.mx de México, y estoy seguro que nos vamos a ver a la vuelta de la esquina en cualquier otro curso. Y también el comercial, si saben, si les gustó este curso, por favor apóyennos en redes sociales para que pueda llegar a más personas y que seamos justamente este resorte que termine generando los nuevos diques de la democracia. Muchísimas gracias, les deseo que tengan un excelente día. Gracias, César, al contrario. Gracias, doctor, buen día. Gracias, buen día. Al contrario, me da mucho gusto verlos, saludarlos. Gracias. Gracias, doctor.